En este video veremos algunos de los misterios arqueológicos que han intrigado a la humanidad a lo largo del tiempo. Número 1. Marie Curie, famosa científica experimental, destacada química e investigadora de la radiactividad, recibió 2 premios Nobel, uno en 1903 en física y otro en 1911 en química. Pero, ¿por qué se consideran peligrosos sus cuadernos? La respuesta no radica en el conocimiento que contienen. Marie Curie, junto con su esposo Pierre Curie, descubrió los elementos radiactivos polonio y radio y desarrolló métodos para aislar isótopos radiactivos. En aquel entonces, los científicos desconocían el daño que la radiación podía causar al cuerpo humano, por lo que no tomaron medidas de protección. Las muestras de radio se llevaban en los bolsillos y se almacenaban sin precauciones. Marie Curie falleció en 1934, víctima de anemia aplásica, una enfermedad sanguínea causada por la exposición a la radiación. Muchos de los científicos que trabajaron con ella también murieron de leucemia u otras enfermedades relacionadas con la radiación. Mientras trabajaba en su laboratorio, Curie recibió una dosis significativa de radiación, volviéndose radiactiva ella misma. Tras su muerte, fue enterrada en un ataúd de plomo que bloquea la radiación. Sus pertenencias personales, incluidos sus cuadernos, fueron transferidos a la Biblioteca Nacional de Francia, donde se guardan en cajas de plomo debido a que aún son altamente radiactivos. Hoy en día, acceder a los cuadernos de Marie Curie es un proceso complejo. Se debe firmar un formulario de exención de responsabilidad y obtener permiso. La visualización de los manuscritos se realiza en una sala especial, lejos de otras áreas de la biblioteca. Los visitantes deben usar un traje protector y un dosímetro. Los expertos han determinado que incluso con contacto regular durante todo un año, la dosis máxima de radiación que una persona recibe trabajando con los cuadernos de Curie es de aproximadamente 10 microsieverts por hora. Para comparar, un vuelo de 2 horas a una altitud de 10 kilómetros expone a una persona a una dosis similar. Sin embargo, leer los cuadernos de Curie sin un traje protector sigue siendo extremadamente peligroso. Sus pertenencias personales, incluida su colección de manuscritos, permanecerán intocables sin protección durante aproximadamente 1500 años más, debido a la vida media del radio 226. Que es de 1200 años. Número 2. Accesorio misterioso del futuro. Los arqueólogos han descubierto grabados en las paredes que representan objetos similares a los bolsos modernos. Algunas de estas imágenes tienen aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Las más antiguas fueron encontradas en Turquía, en las ruinas del templo megalítico de Göbekli Tepe, donde extrañas imágenes están grabadas en las columnas del antiguo templo. Motivos similares han sido descubiertos en México, Irak y Sudamérica, lo que plantea muchas preguntas sobre el posible uso de tales objetos por civilizaciones antiguas. Aunque las imágenes se asemejan a bolsos o carteras, los expertos creen que las antiguas ruinas probablemente representan canastas. Algunos creen que el concepto de un bolso pudo haber sido inventado por las civilizaciones antiguas. El primer bolso moderno apareció en 1841 en Inglaterra, creado por Samuel Parkinson. El problema es que el templo de Göbekli Tepe fue construido en el 9000 a.C., y sus constructores difícilmente podrían haber conocido un accesorio como ese. Otro ejemplo antiguo de un bolso se encontró en jeroglíficos egipcios escritos hace unos 5000 años, donde los dioses sostienen un objeto pequeño y cuadrado que simboliza la prosperidad. Los arqueólogos, de hecho, han encontrado restos de canastas y bolsas de herramientas utilizadas por los antiguos egipcios, pero aún no pueden decir con certeza qué representan los jeroglíficos. Descubrimientos similares se hicieron en Irak, entre las ruinas de un palacio asirio construido entre 883 y 859 a.C., donde se representa a un genio con alas sosteniendo lo que parece ser un bolso. El historiador David Miaño cree que estas figuras, llamadas Apcayu, eran deidades menores que portaban cubos de agua hechos de palmas de dátiles sagradas en lugar de carteras. Se encontraron cubos antiguos similares a los grabados en Irak.
Motivos similares también se han encontrado en México, entre las ruinas toltecas, donde estatuas gigantes sostienen objetos que se parecen a bolsos. Estas estatuas fueron creadas alrededor del 750 después de Cristo. Número 3. Artefactos fuera de lugar. Los artefactos fuera de lugar son hallazgos que no encajan en la comprensión tradicional de nuestra historia. Todos ellos se encuentran en lugares y capas de la Tierra donde, según lo que sabemos, no deberían estar. Lo más sorprendente es que, dada su antigüedad y nivel de complejidad, tales objetos simplemente no podrían haber sido creados en una época en la que supuestamente no existían tecnologías avanzadas. La ciencia oficial a menudo considera estos hallazgos como falsificaciones o simplemente los ignora. Sin embargo, su número sigue creciendo y ya no es posible hacer caso omiso de ellos. Tomemos como ejemplo las misteriosas tuberías de metal Boigong descubiertas en China. Estas tuberías se extienden profundamente en el suelo y llegan hasta las orillas de los lagos. Su antigüedad se estima en 150.000 años. La composición de las tuberías, que incluye hierro y otros minerales, y su datación desconciertan a los investigadores. Algunos creen que esto es resultado de procesos naturales, pero otros piensan que las tuberías podrían ser rastros de una civilización altamente desarrollada o incluso dejadas por extraterrestres. Otro ejemplo intrigante es un clavo forjado cuya antigüedad supera los 350 millones de años. Este clavo fue encontrado en una capa de roca que data del Paleozoico, una época en la que ni las personas ni la metalurgia existían. ¿Cómo pudo un clavo como este llegar a rocas tan antiguas? Algunos científicos sugieren procesos tectónicos, mientras que otros mencionan la posible intervención de civilizaciones previamente desconocidas. También se han encontrado herramientas fosilizadas en Provenza, que podrían haber sido hechas por personas o incluso por árboles antiguos. Si esto fuera cierto, tales hallazgos indicarían la existencia de seres inteligentes con habilidades en la carpintería mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas. Otros descubrimientos son aún más extraños. Por ejemplo, en la Antártida se encontró la antena El Tanning, que inicialmente parecía un objeto de alta tecnología. Sin embargo, más tarde se descubrió que no era más que una esponja marina. A pesar de este error, el caso demuestra lo equivocados que podemos estar al enfrentarnos a lo inexplicable. Las huellas del río Paluxy son otro misterio fascinante. Se encontraron huellas gigantes de humanos junto a huellas de dinosaurios. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la cronología de la vida en la Tierra, ya que, según la teoría de la evolución, los dinosaurios y los humanos nunca coexistieron. Otros ejemplos de anomalías arqueológicas incluyen la conocida anomalía en el monte Ararat asociada con el Arca de Noé y la figurita de arcilla de Nampa, cuya antigüedad es incierta. También está el hierro de Wolfsek, considerado un posible remanente de la era prehistórica. Un caso destacado es el de los artefactos de Tucson, una colección de 30 objetos de plomo encontrados en 1924 cerca de Picture Rocks, Arizona. Entre estos artefactos se incluyen cruces, espadas y otros objetos con inscripciones en latín y hebreo, además de imágenes que evocan símbolos medievales. En un principio, se creyó que pertenecían a una antigua civilización mediterránea que, supuestamente, cruzó el Atlántico en el primer siglo. Sin embargo, muchos académicos posteriormente concluyeron que eran falsificaciones modernas creadas para engañar a los investigadores. De cualquier forma, cada uno de estos artefactos desafía nuestra comprensión del pasado y abre puertas a nuevas teorías e investigaciones. Tal vez nuestra historia sea más sorprendente y misteriosa de lo que jamás podríamos imaginar. Número 4. La tabla de Glosel. En 1924 se descubrieron tabletas de arcilla con símbolos y figuras misteriosas en el pequeño pueblo de Glosel, en Francia, lo que provocó un acalorado debate en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor llamado Émile Fradin, eran tan inusuales que no se pudieron vincular con ninguna civilización antigua conocida. Las tabletas contienen símbolos e imágenes que recuerdan a escrituras antiguas, pero su origen y significado permanecen sin esclarecer.
Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que las tabletas de Glocel podrían ser evidencia de una cultura perdida o desconocida que se desarrolló en la región hace miles de años. Otra teoría más radical sugiere que las tabletas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque existe muy poca evidencia al respecto. Sin embargo, la autenticidad de las tabletas sigue siendo cuestionada. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosos estudios para determinar si se trata de verdaderos artefactos antiguos o hábiles falsificaciones. Hasta la fecha, ninguna de las versiones ha recibido confirmación definitiva y las tabletas de Glocel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos del siglo XX. Número 5. Inscripciones antiguas de los faraones en el Nilo. Buzos arqueológicos, explorando el fondo de las turbias aguas del Nilo en Egipto, examinaron formaciones rocosas cubiertas de algas. A primera vista, las piedras parecían poco notables. Sin embargo, al examinar más de cerca, los científicos descubrieron varias inscripciones asociadas con los antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios y franceses decidió explorar las ruinas en el embalse de Asuán. Bajo una capa de algas, encontraron varias tallas que datan de al menos 2300 años. Las imágenes incluían desde dibujos de antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. Una de las fotos muestra varias figuras talladas bien conservadas, aunque las formas están difusas por el agua y son difíciles de distinguir. Un conjunto de inscripciones parece ser una fila de cabezas de maniquí sobre dos objetos que se asemejan a lápidas. Estas inscripciones antiguas aún están siendo estudiadas. Los arqueólogos creen que estos hallazgos ayudarán a entender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos remotos. Número 6. Objetos metálicos de las cavernas de Gayus el Maná. Las cavernas de Gayus el Maná, en Ecuador, han atraído la atención no solo de arqueólogos, sino también de fanáticos del misticismo y la ufología durante muchos años. La historia del descubrimiento de objetos metálicos en estas cavernas ha estado envuelta en misterio y especulación. Según la leyenda, se descubrieron placas metálicas en la Maná con símbolos grabados en ellas que se asemejan a diagramas modernos, mapas e incluso dibujos técnicos. Estos hallazgos se convirtieron en la base de hipótesis sobre la existencia de una civilización desconocida en tiempos remotos que poseía tecnologías altamente desarrolladas o sobre contactos entre pueblos antiguos y seres extraterrestres. Los partidarios de estas teorías argumentan que tales símbolos complejos y detallados no podrían haber sido creados con herramientas primitivas, indicando un conocimiento más avanzado. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas estelares o instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los científicos son muy escépticos sobre estos hallazgos. No hay evidencia concluyente de que los objetos metálicos de la Maná sean realmente antiguos. Algunos expertos señalan posibles rastros de trabajo metalúrgico moderno y la inconsistencia de estos artefactos con los estilos y tecnologías conocidas en el Ecuador antiguo. Además, la falta de datación confiable y contexto para los objetos debilita aún más su autenticidad. Los arqueólogos creen que estos artefactos pudieron haber sido creados en un periodo posterior, tal vez como parte de un engaño o para atraer turistas. Así, a pesar de la fascinante y misteriosa historia de los objetos metálicos de las cavernas de la Maná, su origen y significado siguen siendo inciertos. La historia de estas cavernas es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando historias fascinantes, pero a menudo poco confiables, sobre nuestro pasado. Número 7. Figuras Nomoli. Uno de los artefactos más misteriosos del continente africano son las figuras Nomoli, encontradas en Sierra Leona, África Occidental. Estas antiguas esculturas talladas en piedra representan criaturas extrañas con cabezas desproporcionadamente grandes, ojos saltones y otras características inusuales que no corresponden a la anatomía humana típica. Algunas de ellas también muestran escenas que pueden interpretarse como mitológicas o religiosas.
Las formas únicas y características de estas figuras han atraído la atención no solo de arqueólogos, sino también de los partidarios de teorías sobre astronautas antiguos. Algunos investigadores sugieren que las figuras Nomoli podrían representar imágenes de seres extraterrestres que pudieron haber estado en contacto con los habitantes antiguos de la región. Según esta teoría, las extrañas proporciones y características de las figuras podrían reflejar impresiones de criaturas reales de origen no terrestre. Aunque no probada científicamente, esta hipótesis añade un aura de misterio a las figuras y despierta el interés de ufólogos y amantes del misticismo. Por su parte, la ciencia oficial considera que las figuras Nomoli son objetos religiosos o rituales. Se cree que estos artefactos fueron utilizados en antiguos ritos asociados con la adoración de dioses o espíritus, simbolizando quizás ciertos personajes mitológicos. Como ocurre con frecuencia, cuando los arqueólogos o historiadores no logran explicar el origen de un artefacto, este tiende a adquirir una significancia religiosa. Curiosamente, las figurillas Nomoli suelen encontrarse profundamente enterradas, a veces junto con otros artefactos antiguos como objetos de hierro o armas. Esto dificulta la tarea de datarlas con precisión y establecer su contexto cultural. Algunos hallazgos sugieren que estos artefactos podrían remontarse a épocas muy antiguas, tal vez anteriores a la aparición de las civilizaciones conocidas en esta región. Número 8. Portal al inframundo. El año pasado, un artefacto único conocido como el Portal al inframundo, que fue robado y llevado a los Estados Unidos en la década de 1960, regresó a México. Recientemente, los científicos completaron su restauración y lo devolvieron a su ubicación original en el centro de México. Este monumento, creado por la civilización olmeca, ha sido considerado durante mucho tiempo como una puerta de entrada al otro mundo. En la década de 1960, fue extraído del sitio arqueológico de Chalcatzingo, un famoso enclave olmeca. Representa a un mítico felino con las mandíbulas abiertas, un símbolo de entrada al mundo espiritual. El monumento data del período preclásico, creado entre el 800 y el 400 a.C. Los ladrones destrozaron el artefacto con martillos para facilitar su transporte, aunque no dañaron sus características principales. Fue contrabandeado a los Estados Unidos, donde terminó en el mercado ilegal de antigüedades. En 1968, el artefacto apareció en un museo de Nueva York bajo el nombre de Monstruo de la Tierra. El arqueólogo David Croft reconoció el origen olmeca del monumento, señalando similitudes con otras esculturas en Chalcatzingo, especialmente en los ojos en forma de cruz olmeca y las flores de bromelia cerca de la boca. Número 9. Sorat Carrer, el gran complejo megalítico. El complejo megalítico de Sorat Carrer, conocido también como el Stonehenge armenio, es una de las estructuras antiguas más misteriosas del Cáucaso. Este monumento, ubicado en el sur de Armenia, está formado por cientos de piedras colocadas verticalmente, algunas de las cuales alcanzan varios metros de altura. Lo más interesante son las piedras con agujeros en la parte superior, que han llamado la atención de investigadores y aficionados a la mística. Sorat Carrer data de alrededor del sexto milenio antes de Cristo, lo que lo convierte en una de las estructuras más antiguas de este tipo. Defensores de teorías sobre civilizaciones extraterrestres sugieren que los agujeros pudieron servir para observar estrellas o incluso comunicarse con seres de otros mundos. Argumentan que la ubicación y orientación de las piedras podrían tener funciones astronómicas o más complejas, supuestamente imposibles para los antiguos habitantes de Armenia sin ayuda externa. Sin embargo, no hay pruebas científicas que respalden estas teorías. La mayoría de los investigadores considera que el Stonehenge armenio era un antiguo observatorio usado para estudiar cuerpos celestes o un lugar ceremonial para rituales. Este enigmático monumento sigue atrayendo tanto a turistas como a estudiosos que buscan respuestas sobre su verdadero propósito. Número 10. El antiguo Egipto a menudo se asocia con civilizaciones extraterrestres. Es difícil creer que las personas que vivieron hace más de 4500 años pudieran construir la pirámide de Giza y luego todas las demás pirámides.
Muchas personas todavía creen que los antiguos faraones tenían contactos con extraterrestres y posiblemente ellos mismos eran extraterrestres. Y aquí hay una confirmación de esto. En 1925, el arqueólogo británico Howard Carter estaba excavando la tumba del legendario faraón egipcio Tutankamón. Dentro del sarcófago, encontró no solo la momia del gobernante, sino también muchos objetos valiosos, uno de los cuales era un puñal. Este artefacto fue estudiado por muchos expertos, pero durante mucho tiempo no pudieron determinar de qué material estaba hecho. Recientemente, científicos japoneses de la Universidad de Tohoku finalmente lograron descubrirlo. Resulta que el material del que se hizo el puñal de Tutankamón contenía los mismos elementos que el meteorito Carga, que fue descubierto en el año 2000 cerca de Alejandría. Es probable que el puñal haya sido hecho de fragmentos de este meteorito. Sin embargo, como los antiguos egipcios conocían la tecnología para fabricar armas a partir de material meteorítico, sigue siendo un misterio. Número 11. Sangre humana en máscara antigua. Una máscara de oro de la cultura Sicán, encontrada en la costa norte de Perú, contiene rastros de sangre humana. La cultura Sicán, que existió desde 750 hasta 1375 después de Cristo, es conocida por sus lujosas artesanías en oro, incluidas máscaras funerarias que se creaban durante el periodo medio Sicán y que a menudo acompañaban a la élite en sus tumbas. En la década de 1990, los arqueólogos excavaron la tumba de una de estas élites. La tumba contenía un esqueleto colocado en posición invertida, pintado de rojo brillante con cinabrio, y con una máscara de oro cubriendo un cráneo decapitado. Alrededor del esqueleto se encontraron los restos de dos mujeres jóvenes en posiciones que sugerían parto y lactancia, así como dos niños. En un estudio reciente, los científicos analizaron la sangre presente en la máscara, identificando 6 proteínas de sangre humana, incluyendo albúmina sérica e inmunoglobulina G. También se encontraron proteínas de clara de huevo, presumiblemente provenientes de un pato moscovita. Los investigadores creen que la presencia de sangre simbolizaba la fuerza vital y podría estar vinculada a la idea de renacimiento del difunto.